Estamos en Barlovento Informa y tenemos en la línea a Bernardo Barranco, es economista de la UNAM, maestro en sociología del político. Buenas tardes, gracias por participar en el programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bernardo, quisiera preguntarte, en México hemos recorrido un camino muy largo hacia la democracia. ¿Por qué en nuestro país nos ha costado tanto? Bueno, la explicación es relativamente sencilla. Vivimos durante más de 70 años un régimen autoritario que reprimió o inhibió toda vida democrática y partidaria y se convirtió en un partido, en un gobierno de Estado que absolutizó la vida pública, y entonces eso dio pie a que hubiera una larguísima carrera por la democratización, luchas, personajes, iniciativas, a veces cargadas de represión y hasta de sangre, pero que sobre todo a raíz de 1968 se abre un nuevo panorama para el país en la que de manera muy lenta el país va transitando a formas más democráticas, y en ese sentido la construcción de partidos políticos nuevos, como fue la reforma de 1978, la creación del Instituto Federal Electoral, el IFE, para poder dirimir y tener un árbitro fuerte, blindado, que dé certeza y sobre todo arrebatar la conducción amañada que tenía el partido de Estado en los procesos electorales. Es decir, estamos hablando de un arco de tiempo muy largo en la que la democracia ha venido caminando, avanzando, a veces retrocediendo, pero que ha sido un proceso continuo, y eso me parece que es importante, sobre todo para que las nuevas generaciones valoren un camino muy largo y muy azaroso para búsqueda de nuevos equilibrios políticos en la sociedad mexicana. Bernardo, el presidente López Obrador aludía hoy a algunos de esos intentos para hacer un país democrático. Se refirió a Madero, aludió también a Fox, y la pregunta que quisiera hacerte es si una vez que México llega con un resultado contundente en la elección 2018 y estamos esperando que se mejore la incipiente o débil democracia que hemos tenido, ¿habría un riesgo de que después de esta elección del 53.3% de votos de López Obrador pudiéramos otra vez regresar a lo de antes? Bueno, en democracia no existen los absolutos. Me estás mostrando una fotografía de hace 2 años, donde por diferentes razones, por fastidio, por hartazgo, por convicción, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador fue la que arrasa con 30 millones de votos a los mexicanos en ese momento. Pero han pasado 2 años, y en 2 años es evidente una cierta erosión de un proyecto, del proyecto de la Cuarta Transformación, que ha tenido paradójicamente, no en los partidos políticos que aún no alcanzan a enderezarse o a despertar de lo que significó un largo letargo, o lo que significa un largo letargo después del 18, sino más bien de opinadores, más medios de comunicación, líderes de opinión que han resistido digamos, las pretensiones en algunos momentos muy autoritarios o absolutas o populistas, etcétera, y la atmósfera se ha venido enconando, ha habido un proceso de una cierta polarización, y creo que la verificación, digamos, del proceso se va a dar en las próximas elecciones del 21, que van a ser las elecciones más importantes. Por eso es tan estratégico la designación de los actuales 4 consejeros, que no solamente que respondan a una línea política, sino que dignifiquen
y aseguren a la población que este INE, esta nueva conformación del INE, va a ser absolutamente imparcial, que le va a dar legitimidad a un proceso electoral. Y en las elecciones del 21 vamos a saber efectivamente si el proyecto de la Cuarta Transformación tiene viabilidad con el apoyo popular o tiene cuestionamientos, dudas legítimas en un proceso abierto de un sector de la población, pero con reglas claras, con imparcialidad y sobre todo con el voto que tiene que ser respetado por parte del pueblo, sin amaños, sin manipulaciones, sin ocultamientos y muchas veces sin esos recursos leguleyos que hacen que en términos legales se pueda revertir procesos. Entonces, sí creo que estamos en un momento muy interesante, muy álgido en la vida política y democrática del país. Antes de pasar a lo que fue el proceso de selección y elección de los 4 consejeros del INE, me gustaría preguntarte, tú aludiste a cómo eran las elecciones antes en el partido de Estado. Pasamos de que lo organizara y calificara gobernación, es decir, el propio gobierno, a la creación del IFE y después al INE. ¿Cómo ves tú el papel del IFE en la elección 2006? Y si tú ves algún avance ahora que tenemos al INE. Bueno, el IFE cuando surge, sobre todo con Goldenberg, que tiene una característica importante, que es la ciudadanización de sus consejeros, es decir, personajes de una alta reputación profesional, líderes de opinión y sobre todo personas que garantizaban su apego a la democracia del país, como Miguel Ángel Gallo Chapa, el mismo Goldenberg y otros tantos que formaron ese primer INE. Y la gran misión que tenían en ese momento era el arrebatarle al gobierno la conducción, la gestión y la operación de los procesos electorales. Y eso fue una de las grandes novedades que se da. Sin embargo, esto se va, digamos, deteriorando y los partidos tienen un peso importante en este proceso e empiezan a interferir de manera indebida, sobre todo en la designación de consejeros. De ahí tenemos que en el 2003, siendo el Bester Gordillo una dirigente del Partido Revolucionario Institucional, propicia que el Consejo esté representado principalmente por el PRI, por el PAN y la izquierda en ese momento representada por el PRD queda fuera. Por lo tanto, es un INE que no representaba totalmente las fuerzas. Y ahí el proceso del 2006 pues va a pagar las consecuencias, porque va a ser un proceso muy amañado. El presidente Fox interviene de manera indebida, hace proselitismo, sobre todo contra Andrés Manuel López Obrador. Los empresarios hacen guerra sucia, hacen campaña sucia, hay mucho dinero subterráneo, dinero y de procedencia oscura, gastos indebidos de campaña, en fin, es un proceso que dista mucho, que presentan nuevos retos y que culmina en un momento de gran incertidumbre, dado los resultados tan apretados. Ese consejo duda, se apanica, entra en un momento álgido en el que se ve rebasado por el proceso mismo y que va a decantar con la renuncia del entonces presidente del INE, Luis Carlos Ugalde, y una nueva reforma que va a tratar de subsanar una serie de irregularidades que no se habían previsto antes. Por ejemplo, esta actuación indebida de los empresarios con aquella campaña de que Andrés Manuel era un peligro para el país. Entonces, creo que sí, digamos, el camino no ha sido color de rosa. Fundamentalmente ahí el gran problema es la excesiva injerencia que los partidos políticos han tenido en las autoridades electorales, es decir, y esto ha hecho que no estén nombres sólidos con esa característica inicial
de gente que tenía una alta reputación y alta credibilidad. Más bien el INE se ha venido tecnificando y se ha convertido en una institución autorreferencial donde para entrar tienes que ser una especie de sabio en los procedimientos electorales y por lo tanto entonces a los ciudadanos de a pie, que pueden ser muy brillantes, quedan fuera. Entonces ha habido un proceso de descomposición paulatino en la autoridad electoral, en la que incluso ha venido perdiendo credibilidad, y por lo tanto el gran reto en las elecciones ya no es solamente el resultado. En las últimas elecciones es la credibilidad del árbitro la que está en juego. Tú escribiste un libro, El infierno electoral mexiquense. Me gustaría preguntarte, acabas de aludir a los consejeros y a la necesidad de que haya un equilibrio. Me gustaría preguntarte si sientes que puede darse ese equilibrio, porque finalmente solamente son 4 los nuevos y los otros consejeros se conformaron en el régimen anterior. ¿Qué esperarías tú de la actuación de este INE? Y si no ves algún riesgo rumbo a la elección 2021 y a la revocación de mandato 2022. Mira, siempre es un riesgo. El tema mayor en este momento para el INE, con la integración de estos nuevos 4 consejeros, así lo escribí ayer en el periódico La Jornada, en mi artículo, no es electoral, no es de procedimiento electoral, sino es político. El reto en este momento del INE es político. ¿Por qué? Porque hay una relación que se ha enviciado. La relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el INE está envilecida. El INE, contraria a la tradición de ser imparcial y estar más allá de las disputas, sobre todo el presidente Córdoba y Murayama, consejero, se han puesto los guantes, se han levantado se han subido al ring y se han convertido en oposición, cuestionando al presidente, cuestionando las políticas públicas y sobre todo tratando de manifestar que aquellos que cuestionen la línea están cuestionando la democracia y la libertad. Y por lo tanto el cuestionamiento al presidente o a los consejeros es también un atentado a la democracia. Es decir, hay un juego perverso de simbolismos que ha hecho que esta relación se haya desgastado y que la presencia de estos nuevos consejeros puede traer una nueva atmósfera de relación, porque a nadie le conviene tener un instituto electoral que organice las elecciones, digamos, más grandes y más complejas que hemos tenido hasta ahora, teniendo una franca oposición frente al gobierno federal. Y eso puede ser una buena noticia, porque hoy por hoy, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, que son los 2 grandes líderes en el actual INE, no tienen la interlocución ni la credibilidad al interior del gobierno. Por lo tanto, la nueva atmósfera que pueden imprimir estos nuevos 4 consejeros podrá propiciar un detente, una apertura de una mayor y sana relación y colaboración con el gobierno federal. Ese es el primer reto. Imagínate, es un reto que no es electoral, no estamos hablando de hacer cambios es un reto político que tiene en este momento. Y sin duda los perfiles de los actuales consejeros pues sí denotan una mayor diversidad y pluralidad. Los que salieron, la mayoría eran priistas, y además priistas de muchos años y operadores verdaderamente digamos mañosos, como sería el caso de Baños. Marco Antonio Baños era una persona que se convierte en un gran poder, pero un gran poder manipulador, saboteador, incluso muchas veces defensor de los intereses del Partido de Revolución Institucional. Salen 3 de los 4 que salieron. Ajá. Salvo la consejera Pamela San Martín, que tiene una vocación más democrática, una abogada implacable, muy inteligente.
los otros eran de corte priista. Entonces, ya en sí esto va a representar nuevos equilibrios en el instituto, y yo creo que sean nuevos equilibrios que en la pluralidad le den mayor viabilidad y credibilidad a un instituto que viene a la baja, que indudablemente viene a la baja. Es decir, estos 4 nuevos consejeros podrían contener un poco lo que ha sido la actuación de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, a la que tú aludías. Claro, por supuesto. Y sobre todo, pues el crear nuevos entendimientos, nuevos equilibrios, ¿no? Esto me parece muy importante. Es decir, el INE no puede estar concentrado en la voz de un consejero, aunque sea el presidente, ni en un consejero como Ciro Murayama. El INE es un conjunto, es una estructura en la que participan, que tiene que haber consenso, tiene que haber una mayor participación y tienen que escucharse las nuevas voces. Y hay gentes que están ahí que traen una larga trayectoria. Algunos como el de San Luis Potosí, Zoé, que trae una experiencia, no recuerdo, es Paz, perdón, que trae una experiencia de mucha vinculación con los derechos humanos en San Luis. Uh-huh. También el representante de Chiapas también trae toda una trayectoria, es decir, son perfiles ciudadanos y gente con experiencia de lucha, que creo que le puede caer muy bien a este perfil cada vez más tecnocrático. Son perfiles ciudadanos que pueden simbrar lo que hasta ahora se ha constituido en una especie de casta electoral, ¿no? Esta casta electoral con un lenguaje casi inaccesible, un lenguaje técnico, jurídico, en términos electorales que son inaccesibles al conjunto. Llegan ciudadanos con una trayectoria que pueden darle un nuevo rostro. Ahora, en términos de votaciones, pues son 11, entonces ahí es donde se tienen que ver los rejuegos, el cómo se da. No todos son simpatizantes absolutos de Córdoba, por lo menos hay 1 o 2 que pueden tomar distancia, con lo cual la correlación podría cambiar en los momentos culminantes de votación. Es decir, hay que ver cómo se va a estructurar antes de entrar a especular, pero sí me parece que puede ser una renovación saludable para el actual INE. Bernardo, ¿nos permites que vayamos a un corte? Cuando regresemos, me gustaría que nos comentaras ¿cuál piensas tú que va a ser el papel de los gobernadores que tradicionalmente le acarreaban votos al presidente de la República en turno? Pero ahora los gobernadores están justamente, por lo menos una buena parte de ellos, no del lado del presidente. Si nos permites un momento, vamos a un corte y enseguida regresamos. A Barlovento Informa. Estamos conversando con Bernardo Barranco. Bernardo, tú fuiste consejero del Instituto Estatal del Estado de México, también fuiste consejero electoral del INE y hablábamos de ese libro que escribiste del infierno mexiquense. ¿Cómo ves la elección 2021 con los gobernadores muy activos queriendo pues ser los que puedan llevar los votos, no para la presidencia como antes? Pues sí, hay una tentación muy grande, un riesgo, y esto tiene que estar subsanado por la agudeza con la que las autoridades, en este caso no solo federales, sino también estatales, puedan tener en las diferentes entidades del país. Y por lo tanto, la primera y probablemente una de las más importantes decisiones que van a tomar los actuales consejeros será la de designar los nuevos consejeros electorales estatales. Se viene una ola muy grande en la que va a ser muy importante que así como se está dando un equilibrio saludable al interior del INE a nivel federal, esto mismo se pueda estar gestando al interior de los llamados OPLES,
porque efectivamente hay muchísimas trampas, mañas, machincuepas que utilizan los gobiernos locales para favorecer, y una de ellas son los programas sociales, los recursos públicos con los cuales los gobiernos tradicionalmente habían exhibido la compra y la coacción del voto, y eso va a ser muy importante, que haya autoridades locales autónomas, independientes, que estén atentas frente a estos movimientos y a otros que pueden ser hasta la intimidación, como el caso de México en la elección del 17, donde el gobierno, el partido en el poder, utilizó recursos del crimen organizado para poder inhibir la votación, sobre todo en aquellos centros urbanos donde se veía claramente la tendencia hacia la profesora Delfina, aventando cabezas de cochino como una advertencia, como una amenaza frente a los procesos electorales. Es decir, sí hay una parcialidad muy grande. Ahora, hay otro problema que tenemos, no problema, otra condición que tenemos que ver, y es la debilidad de los partidos. En este momento los partidos políticos no han acabado todavía de sacudirse lo que fue ese tsunami del 18. Y hay partidos que quedaron verdaderamente deshechos o muy frágiles, el propio Partido Revolucionario Institucional, el PRD casi en extinción, que en esta elección lo que se va a jugar pues es su permanencia, porque corre el riesgo de perder registro. Los nuevos partidos, es decir, hay muchos entramados colaterales a los cuales hay que estar muy atentos en esta próxima elección. Pero lo que sí va a ser muy importante es que el actual INE coadyuve con los órganos estatales y puedan llevar a términos, sobre todo en materia jurídica y en materia de legalidad y en materia de honestidad, los procesos, ¿no? Y hemos visto cómo muchas veces los soples y el libro del infierno electoral lo que denuncia es que en la elección del 2017 fue una elección absolutamente fraudulenta, donde las autoridades electorales formaron parte de este gran fraude que se dio a favor del actual gobernador del Mazo, Alfredo del Mazo. Entonces, la idea, lo deseable es que por lo menos las autoridades electorales estatales y locales no jueguen este papel nefasto de convertirse en pivotes de los fraudes electorales y jueguen un papel realmente de ser árbitros, facilitadores y sobre todo hacer valer la legalidad en dichos procesos. Finalmente, Bernardo, ¿consideras que parte de la situación tensa entre el presidente de la República y el INE tenga que ver con el sueldo que ellos no respetaron y que se mantiene por arriba del presidente? Y al mismo tiempo, para finalizar, ¿tú qué esperarías tanto del 2021 como 2022, aunque ya nos has dado un panorama bastante detallado en el 2021? Bueno, pues hay una intención de la oposición que la han anunciado, lo que se considera que podría ser el BOA, y que ellos han dicho, vamos a ganar el 2021, probablemente pensando que puedan tener algunos de esos amarres con el INE, y también han dicho, vamos a ganar la revocación de mandato. Así vamos a sacar a López Obrador. Bueno, son muchísimas preguntas en una sola. Yo lo que creo es que en este momento, pues una alianza que además es legal, es viable, entre PAN, PRD, PRI o otros más, está dentro del marco legal y que ahí se estén jugando un verdadero frente opositor, que es parte de la democracia. Sobre los sueldos, es algo tan irritante estar discutiendo sobre esos temas, porque cuando surge el IFE, una de las cosas que llama la atención es los altos salarios que recibían los consejeros ciudadanos.
y el argumento en ese momento era que la transición a la democracia, arrebatarle el poder a la estructura del Estado, tenía que pasar por tener consejeros que estuvieran a prueba de corrupción. Y una de estas medidas era tener salarios altos, equivalente a los magistrados, para que no fuera por ahí donde, digamos, se fuera a desviar. Y al paso de más de 20 años lo que hemos visto, pues es que a mayor salario crece el apetito de muchos y por lo tanto se sube el nivel de corrupción y eso pues es verdaderamente lamentable. Entonces creo que el tema de los salarios pues va más, es una especie como de choque de una cultura institucional que trae el IFE desde sus orígenes, de estos salarios altos, no solamente a los consejeros, sino a los altos funcionarios de la institución, con el relato, la propuesta que hace la Cuarta Transformación en términos de austeridad y de rebajar o bajar esos altos salarios, que bien los pudo hacer en su estructura, pero enfrenta sobre todo a los órganos autónomos, que tienen su propia, digamos, estamento jurídico, choca frente a esto. Entonces ahí hay una cuestión que me parece que estuvo zanjada cuando Morena antier se reunió con esos 4 consejeros y una de las preguntas era si ellos podrían aceptar el tener los salarios que serían por debajo del presidente y los 4 aceptaron esa condición, de tal suerte que pues podríamos tener un consejo general pues con salarios diferenciados, ¿no? Los nuevos con un salario menor al del presidente y los viejos o los consejeros anteriores con el salario anterior, con el salario digamos normal y los privilegios, etcétera, lo cual pues sería un contraste digamos en la cultura organizacional muy interesante. Y finalmente sobre el futuro, pues mira, yo creo que los momios están ahí. Hay una erosión efectiva y evidente del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que le da al 50%, es decir, a nivel de las encuestas, la mitad de la población sigue aceptando su proyecto, ve con buenos ojos lo que está haciendo, y hay otra mitad que ya no lo ve con buenos ojos y tiene una actitud crítica. Entonces creo que la moneda está en el aire, las elecciones, los procesos van a iniciar en septiembre y pues vamos a ver ahí cómo se manejan las propuestas y aquí no va a ser una elección federal, no va a depender del carisma, además el presidente tiene prohibido incidir en los procesos electorales, sino más bien será en la capacidad que tengan las diferentes conformaciones políticas de elegir los mejores candidatos. Yo creo que es una elección que se va a ganar sobre terreno, holística, es decir, en cada estado va a ser una elección diferente, en cada entidad, y va a depender mucho de la capacidad que tengan de elegir las mejores opciones. Creo que esa va a ser una de las claves fundamentales del proceso que vamos a iniciar en muy poco tiempo. Bernardo Barranco, muchísimas gracias por participar en Barlovento Informa y pues qué vergüenza que haya consejeros que ganan muchísimo más que el presidente y otros que van a ganar menos que el presidente. Muchísimas gracias, buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Nos vamos a un corte en Barlovento Informa y regresamos con mi compañera Lulú Piña Soria.